relacionadas a casos históricos. Entonces, de verdad que es un placer para mí presentar a Ariel Segar, que también es profesor en la Católica, en la UPC, y está siempre invitado a dar charlas en montones de sitios, así que listo. Bueno, muchas gracias. Gracias a Rocío, que la conocí en un curso que yo di sobre Medio Oriente, tiene que ver directamente con este tema. Sé que pongo muy poco tiempo. Esto es parte de un curso que yo doy sobre, que yo lo llamo los límites de la obediencia ante el poder, y sobre todo cómo se comportan las personas, cómo se han comportado a lo largo de la historia en diferentes sistemas autocráticos, dictatoriales, totalitarios, el nazismo, el fascismo, el estalinismo, etcétera, y el comportamiento de las masas, pero también el comportamiento de las élites, entre comillas. Cuando me refiero a élites, la parte que a mí más me intriga es por qué tantas veces en la historia se repite que artistas, intelectuales, científicos, gente que supuestamente uno supone que son inteligentes, uno supone que por la educación que tienen deberían ser personas que el concepto de la libertad lo tienen como un valor supremo. Sin embargo, en muchas ocasiones se prestan al servicio de sistemas totalitarios, sistemas que reprimen, sistemas que, entre comillas, esclavizan, que no permiten esa libertad. Y obviamente eso nos lleva a una serie de cuestionamientos éticos sobre el tema. Lo único que les puedo decir que desde que empecé a dar este tipo de cursos y a ahondar y a leer literatura sobre eso y ver películas que tratan esos temas, me voy dando cuenta que el ser científico, artista o intelectual no tiene nada que ver con la inteligencia emocional. Eso es la única conclusión previa que puedo dar sobre el tema. Hay gente que sin ninguna educación demuestra un gran valor en confrontar el poder abusivo, y hay gente que teniendo mucha educación también demuestra valor en confrontar el poder abusivo, pero la mayoría de las personas no. Y eso es una pregunta intrigante. ¿Por qué la gente acepta sumisamente que le quiten su libertad? Y a veces masivamente, ¿no? Como cuando Hitler hipnotizaba a las masas, o Stalin, o Mao Zedong en China, etcétera, y hay muchísimos ejemplos. Entonces, yo voy a usar aquí, porque fui invitado a Cayetano y ustedes son científicos, más dos ejemplos que tienen que ver con el área de los científicos, menos el área de juristas o intelectuales o artistas. Y uno es una escena de una película que especula, no es real, no ocurre ese juicio, y el otro está basado en una obra que se llama Copenhagen, quizás algunos de ustedes están familiarizados, que trata de imaginarse el famoso encuentro en el año 42 entre Niels Bohr y Heisenberg, cuando Bohr estaba haciendo... no podía prácticamente salir de Dinamarca, todavía no lo estaban llevando a campos de concentración ni nada por el estilo, pero no le permitían plena libertad para ejercer como físico. Y Heisenberg, que había sido como una especie de hijo para él, era el que estaba encargado del proyecto nuclear de Alemania. Y nunca se supo exactamente qué fue a hacer Heisenberg a Copenhagen y por qué fue a visitar a Niels Bohr. Cada uno después de ese encuentro escribió su versión de los hechos, pero son versiones tan contradictorias que no sabemos en la realidad qué fue lo que ocurrió ahí. Lo único que sabemos es que se pelearon y que teniendo una relación casi entre padre e hijo, desde el año 42 en adelante, en los siguientes congresos que se encontraron, no había ya esa amistad que hubo cuando trabajaron juntos para hacer las teorías, para muchas de las teorías que tienen que ver con la física cuántica. Entonces hay un escritor que se llama Michael Frayn, que escribió esta obra que se llama Copenhagen, de teatro, y se presentó en la Alcomar, en el teatro, hace varios meses. Y él ahí hace un juego imaginario de lo que pudo haber sido ese encuentro, como tres versiones diferentes de qué pudo haber ocurrido en esa conversación entre Niels Bohr y Heisenberg. En todo caso, Niels Bohr cuestionaba a Heisenberg de que él era un colaborador del nazismo porque estaba a cargo del proyecto nuclear de ese régimen. Heisenberg le decía a Bohr,
por lo menos es lo que él dijo en la vida real después de ese encuentro, en entrevistas que le hicieron y cuando escribió su biografía, su autobiografía. Él decía que él estaba ahí para impedir que alguien inescrupuloso estuviera en el puesto en el cual él estaba, porque si otra persona inescrupulosa hubiera estado, los alemanes sí hubiesen obtenido la bomba nuclear antes que los aliados. Entonces, es un tema bastante complejo. Nadie sabe hoy en día si al final esa bomba nuclear los alemanes no la pudieron tener, porque Heisenberg lo evitó, de verdad, tratando de haciéndose pasar por un colaborador, pero entorpeciendo un poquito que lo lograran los alemanes, o si no lo lograron porque no pudieron, no tenían el conocimiento científico y la habilidad de hacerla, que sí la tuvieron anteriormente los aliados. Y esa pregunta queda en el aire, pero eso nos lleva a preguntas que tienen que ver con complicidad o colaboración o resistencia. Eso lo va a traer después de estos dos ejemplos. Pero el primer fragmento de una película se imagina algo bastante rebuscado, pero es interesante que Mengele, el famoso doctor Mengele de Auschwitz, que no es el único, hubo muchos médicos que colaboraron con los nazis en todo lo que fue el tema del Holocausto, pero ellos, más que colaborar, se aprovecharon de lo que estaba pasando en los campos de concentración para hacer experimentos científicos con muchos de los prisioneros que estaban en esos campos. Por lo tanto, ellos estaban aprovechando de la guerra para tratar de lograr aplicar sus intereses, hacer descubrimientos. Quizás no estaban muy de acuerdo con lo que estaba haciendo el régimen nazi, pero se estaban igual aprovechando de lo que estaba haciendo y colaboraron con ellos. En esta película se imagina que Mengele no falleció porque se ha demostrado por ADN que se encontró su cadáver en Brasil hace varios años, que se ahogó y ya murió. Pero aquí se imaginan que él aparece en Alemania y ya muy viejo, muy enfermo, con una enfermedad terminal, quiere dar su versión de por qué él hizo lo que hizo ante el mundo. Obviamente una versión muy diferente a la que tenemos de Mengele. La de él es que él hacía eutanasia, que él hacía matanza por compasión en los campos de concentración, y que a la vez en su época era normal el tema de la eutanasia porque ya en Alemania se venía practicando incluso antes de que Hitler llegara al poder. Él elige un abogado que era un hombre que estaba investigando mucho a la vida de Mengele, estaba fascinado con todo eso y por eso lo elige como su abogado, pero su abogado no necesariamente está muy contento de representarlo. Pero por el otro lado tiene el tema ético de que toda persona tiene el derecho a ser representada por más criminal que sea y acepta representarlo. Entonces, esto es una película, esto no pasó en la vida real. Voy a poner la escena casi final, donde el abogado suyo hace el cierre en el proceso judicial de la defensa de Mengele. Entonces, el sonido está un poco